Buenas noches. Hoy el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, hace pocos minutos en realidad, reveló que han aparecido dos cuentas del expresidente Alan García en Francia. Esto fue lo que dijo. A la investigación que se seguía también al expresidente Alan García, él en el Poder Judicial ha conseguido un amparo que congela la investigación en la media comisión del Congreso. Respecto a la investigación que lleva a su despacho. Bueno, esa investigación ya está en la etapa final. Está toda la documentación contable y financiera, está en manos de los peritos contables y financieros que tiene el Ministerio Público. Son contadores, son profesionales que están llevando a cabo una evaluación de lo que significa toda la documentación que aportó en su momento el expresidente de la República y la documentación que hemos podido obtener a través del levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y las solicitudes que se hicieron a diversos entes estatales. También está pendiente de remisión una documentación que nos deben remitir dos bancos de París, Francia, ¿no?, donde aparecen dos cuentas a nombre del expresidente de la República y eso también seguramente va a ser analizado posteriormente. Aparecen dos cuentas. Esto no habría sido informado, lo han descubierto ellos por lo visto, pero Alan García acaba de emitir un tuit sobre este tema. Veamos qué es lo que dice. Yo mismo comuniqué a la Fiscalía mi cuenta de casi $20.000 de 1995 en Francia y el préstamo hipotecario del 97 ya saldado. Aparentemente entonces esta es una información que Alan García habría comunicado. No serían cuentas que habría descubierto la Fiscalía por su lado en las investigaciones que ha hecho. En todo caso, eso es lo que se desprendía de la declaración de Peláez. Aquí hay algo que aclarar entonces en todo. El abogado de Alan García, Erasmo Reina, declaró hace poco que el expresidente posee efectivamente dos cuentas en París. Sin embargo, aseguró que ninguna tiene grandes sumas de dinero. Son dos cuentas que han sido puestas a conocimiento, debería decir en conocimiento, del Ministerio Público. Quizá el fiscal ha fraseado mal porque están en un proceso de traducción. Hay información que se presentó que evidentemente está en francés. Se está realizando la traducción correspondiente. Descartado por completo que se trate de cuentas que causen escándalo. No son cuentas millonarias, dijo el abogado de Alan García, Erasmo Reina. Estas son informaciones de los últimos minutos. Bien, hoy día la CGTP marchó en el centro de Lima y en otras ciudades, generando, por supuesto, y como siempre, un trauma en la circulación de los vehículos, violentando por el libre derecho a la circulación, el derecho a la libre circulación, y llevando a los conductores y a los pasajeros al borde de la desesperación. Realmente estas marchas son un acto de prepotencia en ese sentido contra la ciudadanía, pero esa es la conducta de estos dirigentes del pasado, dirigentes hacia el pasado, por decirlo así. A ellos en realidad no les preocupan los ciudadanos, no les preocupan las mayorías, lo que les preocupa es excluir a las mayorías. Solo se preocupan por sus intereses, a costa de las mayorías. Por ejemplo, piden la derogatoria de la ley de servicio civil, una ley que va a establecer, como sabemos, la meritocracia y las evaluaciones de desempeño en el sector público, para que el sector público sea más eficiente y sirva mejor a los usuarios. Pero eso no les interesa. Piden, por ejemplo, también la derogatoria de la ley de carrera magisterial, por esa misma razón, porque no quieren que el maestro esté obligado pues a superarse, a evaluarse, a la posibilidad de que si no supera las evaluaciones, si no es un buen maestro, tenga que salir de la carrera. Eso no lo aceptan. No les interesa subir la calidad de la educación para que la gente, para que los chicos, los niños, los jóvenes de los sectores populares tengan una educación de calidad. La CGTP debería identificarse con los usuarios, con las mayorías, con el pueblo que usa los servicios básicos del Estado, en lugar de defender solamente pues a los empleados públicos sindicalizados
o a los trabajadores sindicalizados que gozan del estatus de recibir un sueldo y tienen estabilidad laboral sin ser evaluados, sin estar obligados a metas de rendimiento, etcétera. Eso ya forma parte del pasado. El Perú se ha incluido en la economía global, tiene que competir, tiene que superarse a sí mismo. No puede atrincherarse en privilegios, digamos, del pasado. Debería identificarse, la CGTP debería identificarse, y más bien con el 70% pues, de los trabajadores peruanos que no están en planilla, que no tienen derechos laborales mínimos. Si la CGTP defendiera a esa gran mayoría de trabajadores que no tienen derechos, pues pediría más bien que se derogue la Ley General de Trabajo, que es la causa principal de que los pequeños y medianos empresarios no puedan poner en planilla a sus trabajadores por el costo de la formalización, por los elevados costos no salariales del trabajo, por los beneficios, en fin, que contiene esa ley, que hacen pues que resulte demasiado onerosa la formalización de un trabajador. Si la CGTP pidiera la simplificación, la flexibilización de la legislación laboral, pues habrían muchísimos más trabajadores formales y entonces las bases sindicales de la propia CGTP podrían ensancharse enormemente, tendría mucho más fuerza, mucho más representatividad. No solo eso, en la medida en que una reforma laboral como esa pues facilite la inversión, facilite la contratación formal, habrá mucha más demanda de trabajadores y por lo tanto los sueldos y los salarios subirían bastante más de lo que ya están subiendo en algunos sectores del mercado laboral, ahí donde hay mucha demanda de trabajadores. Por ejemplo, en la agroexportación, donde hay más de 250.000 o 300.000 trabajadores formales, se está pagando ya un jornal de alrededor de 50 soles, cuando hace pocos años se pagaba alrededor de 20 soles, es decir, se ha más que doblado ese jornal, con una serie de otros beneficios que se ofrecen, porque ya no hay trabajadores en el agro, y entonces porque se ha traído a mucho, digamos, se ha desarrollado ese sector y se ha podido desarrollar en parte también porque el régimen laboral agrario es flexible, es mucho más simple y flexible, y por eso se ha podido formalizar a todos esos trabajadores y están ganando mucho más. Bueno, ojalá que tengamos pues una CGTP moderna, no la que tenemos ahora, ¿no? Sería una gran cosa para el país. Vamos a ir a una pausa y regresamos con declaraciones de Ollanta Humala a CNN por la exportación de gas a Chile.